Bueno, en el marco del inicio del año escolar, el Mineduc anunció que este año serán 150 las comunas adscritas al programa A Convivir se Aprende, que busca fortalecer las capacidades y las habilidades de las comunidades educativas para enfrentar situaciones de violencia escolar y ser proactivas al promover buenas prácticas de convivencia. Y esto además se da precisamente cuando se dio a conocer un grave caso de bullying de una niña o hacia una niña de 13 años, quien a través de redes sociales manifestó todo su temor a volver a clases por el menoscabo de sus compañeros en el colegio inglés de Talca. Este es uno de los tantos casos, sin duda. Y vamos a conversar sobre este programa, A Convivir se Aprende, con Rodrigo Rojas Andrade. Él es doctor en psicología, magíster en psicología comunitaria, académico asociado de la Escuela de Psicología de nuestra Casa de Estudio, la USACH, investigador principal, encargado finalmente del programa A Convivir se Aprende en la región del Maule. Así que vamos a centrarnos en la prevención del bullying y cómo la institucionalidad se está haciendo cargo o no, dónde están las falencias también del sistema cuando se produce justamente estas problemáticas que son tan dolorosas para toda la comunidad. Rodrigo Rojas Andrade, bienvenido a Frecuencia Pública, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nela. Bien, muy tranquilo, con harto ánimo, con harta esperanza de que este año podamos efectivamente dar un paso a la transformación educativa y poder prevenir con más fuerza este tipo de casos, ¿no? Que son complejos, ¿no? O sea, cuando aparece, no sé si tú sabes que el 2005 fue el primer caso de bullying en Chile. Antes no existía el bullying en Chile. O sea, registrado, digamos. No existía. No existía. No llevábamos regio. Eso, no llevábamos regio, sí, claro. Nadie hablaba de bullying, ¿no? Y es porque... O maltrato, ni siquiera. No hablábamos de maltrato, no hablábamos de bullying. Pero pasó que en Iquique una estudiante se suicida por un acoso 2005 se suicida por un acoso sistemático entre los pares. Y eso era un tema que se venía conversando del 76 en el mundo, y en ese entonces se le llamaba bullying, ¿no? Que el concepto es el toreo. De ahí viene el... Fíjate que es bien interesante. Entonces ¿qué es esto? Eso es la presión constante, sí. El torear, no constantemente. Y fíjate que allí lo que ocurre es que acciones sistemáticas de baja intensidad, por tanto que se observan muy poco, que pasan a veces desapercibidas, ¿no? Sí. Pero son tan sistemáticas, son tan frecuentes, hacen que una persona que está expuesta a esas acciones pueda reaccionar de manera intensa. O sea, el bullying solo aparece como un hecho de connotación pública cuando está la reacción de un toreo sistemático, invisible, ¿no? Que genera mucho daño. O sea, la carga, del maltrato es acumulativo y hay un minuto en que no da más. Y fíjate que hay dos reacciones. Una reacción es la más intensa, puede ser el suicidio. Sí. Pero eso es para adentro, digamos, ¿no? Yo digo, quiero dejar de vivir porque estoy sufriendo mucho con esta situación constante. Pero otra opción también, que creo que es relevante ponerla en la mesa, es voy a matar a todos estos que me están haciendo daño, que es lo que también hemos observado en otros países, exacto, como los tiroteos, ¿no? Exactamente. Entonces, a la base tanto de estos eventos de alta... ¿Te preocupaste cuando yo te dije que me daba rabia? No te preocupes, me da rabia las chicas y los chicos que maltratan, digamos, ¿no? Pero te entiendo el punto. Entonces, fíjate que hay dos eventos de alta violencia que se producen por un contexto sistemático de violencia de baja intensidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de la estudiante de Talca, lo que nos está contando son eventos que de manera aislada uno incluso pudiese quitarle connotación, ¿no? No me invitan a fiestas, no me suman a grupos, hacen como que no existiera, o la ley del hielo, que la ley del hielo, pero en la medida que eso es sistemático, que es diario, ¿no? Que genera intensidad, eso genera una ansiedad que uno de los síntomas del bullying, porque también uno no se da cuenta que está en estos contextos de baja intensidad en la violencia, son la gastritis, son los problemas cardiovasculares, los problemas musculares. Entonces, fíjate que cuando uno vive en ese contexto, la pregunta
que tiene que hacerse es qué estamos haciendo por modificar esos contextos y qué estamos haciendo por entregarles herramientas a las personas que están expuestas a esos contextos, ¿no? Y en ese sentido las intervenciones que nosotros proponemos son intervenciones multinivel. La más importante es comenzar a visibilizar estos actos que también algunos colegas han llamado de microviolencia o de acciones de baja intensidad, ¿no? Y eso tiene que ver con una supervisión, con una promoción, ¿no?, de buenos tratos, de una manera de mejorar lo que llamamos hoy día clima de aula, ¿no?, con las normas claras, pero claro, hay que estar supervisando eso, ¿no? Porque yo, profesor, durante 3 años que pasó esto, estoy viendo que a un estudiante sistemáticamente no le invitan a un grupo, yo debo intervenir sobre eso, ¿no? Los profesores debiesen promover que sea integrada, ¿no? Si estoy viendo como profesor jefe que hacen fiesta y no le invitan a esta persona, yo debo incorporar alguna reflexión sobre eso, ¿no? Entonces, lo que nos muestra este caso probablemente sea una desconexión del profesorado respecto a las prácticas de los estudiantes, ¿no? Cuando estamos atentos a esas relaciones, probablemente podemos hacer algunas intervenciones. También hay que estar atento a estas personas que, enfrentando a estas situaciones, no tienen las herramientas para poder hacer frente, ¿no? Yo puedo decir, mira, saben que si no me invitan, no importa, yo voy a ir a otro grupo o me voy a hacer amigo. Y eso tiene que ir con habilidades que actualmente estamos llamando socioemocionales, pero particularmente las habilidades sociales, ¿no? La asertividad, la capacidad de ser amigo, la capacidad de establecer conversaciones, la capacidad de iniciar conversaciones. A mí me parece que son muy, muy importantes desarrollarlas también. Que uno dice, bueno, se desarrollan solas, ¿verdad? La verdad es que hay que fortalecer. Y fíjate que detrás de esto, lo que uno puede pensar es que hay una naturalización de esta forma y como están naturalizadas, no se ven. Y al no verlas, se permiten. Y como son de tan baja intensidad, pero son tan frecuentes, solo nos preocupamos cuando ocurre esto, ¿no? Es como clásico escuchar a las y los profesores o los que están a cargo, ¿no?, justamente en un aula de los jóvenes o los niños, adolescentes, la edad que sean, ya no moleste a su compañero, hace como una cosa así como menor, ¿no? Pero también hay que pensar cuánto cuentan con herramientas, porque no todos los colegios, no sé si está la figura de mi época del orientador, que por lo general era psicólogo o psicóloga, pero que no daba abasto, evidentemente, y tenía que ver con cosas tan, que a veces absurdas, si llevabas bien puesto o no el uniforme, y cosas que tenían que ver con un tema de la autoridad, más que con la convivencia. Nunca se preocupaban de la convivencia, entonces también, claro, es bien elocuente cuando tú dices que acá en Chile el bullying aparece recién en el 2005. ¿Cómo está con toda mala sobrecarga que tienen las y los profesores en el aula, cuando sabemos que, por supuesto, todas las responsabilidades son compartidas y no solo de la familia, de los padres, sino de todo el sistema? Porque yo te decía fuera de micrófono, voy a ser honesta, voy a transparentar. A mí incluso del colegio me daba mucha rabia, no solo pena, porque me movilizaba la rabia para defender a aquellos que sentía que no se podían defender y eran discriminados. Pero claro, yo era una par, entonces obviamente no hablaba con mis compañeros de que no segregaran o discriminaran. También hay muchas personas que pueden, digamos, estar en ese rol, de alguna forma bisagra, independiente que también uno sufra violencia. Pero ahora vemos que ese tipo de violencia ha alcanzado niveles de intensidad, usando tu palabra, mayores, y que son muy, muy preocupantes, y que denigran a la persona, humillan, y que van ahí, como tú decías, no sabía que venía del torero, o el toreo, machacando, golpeando. Y hay un punto en que las personas, por la sensibilidad o la educación o los contextos en los que estén, no dan más. Pero ¿cómo están los colegios? Porque la respuesta siempre es de los padres, o más bien, he escuchado, dicen que cumplieron con el protocolo. Hicieron una denuncia de oficio al colegio, a la Superintendencia de Educación, que con eso dicen que ya está listo. Pero eso no resuelve ni un problema, ni menos ayuda a sanar ese dolor de la persona que ha sufrido el bullying y de toda la comunidad. Aquí todos pierden. Sí. Fíjate que las escuelas tienen protocolos de actuación. Eso es lo que el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación les exige. Son protocolos de actuación. Eso quiere decir que deben actuar cuando el hecho
ocurrió. O sea, la política actual es reaccionar frente a hechos consumados. Sí. Y entonces allí es que cuando hay una denuncia, se activa el protocolo de convivencia escolar y entonces comienza a actuar la escuela, ¿no? Es una posición reactiva. Sí. Lo que nosotros estamos hoy día haciendo, y yo creo que hay un cambio en la concepción, ¿no? Es trabajar con acciones más bien proactivas. Por eso importante es prevenir el hecho. Pero prevenir el hecho pareciera ser como un poco light, ¿no? Porque no hay un nombre específico, no sabemos quién va a hacer bullying, quién va a ser víctima. Estamos trabajando en la prevención, ¿no? Pero lo que hemos mostrado en la investigación es cuando uno trabaja en la prevención, los incidentes de actuación disminuyen con el tiempo. ¿No? Sí. O sea, esto no quiere decir que si yo comienzo un programa de prevención hoy día mismo comienza a disminuirse, ¿no? Por tanto, es súper importante actualmente incorporar programas de prevención que tienen una visión a largo plazo, pero al mismo tiempo aplicar correctamente los protocolos de actuación. ¿Nos puede dar ejemplos más concretos, Rodrigo Rojas, Andrade, en el sentido... Porque claro, uno escucha los protocolos, habla, ¿no?, de la institucionalidad, de los programas, y son títulos, digamos, que son muy como conceptuales, muy del papel. Podemos bajarlo, por ejemplo, pensando en un caso como el de esta niña o adolescente de 13 años. ¿Cómo se puede... Una profesora no puede obligar, ¿no?, a un chico o una chica que invite a su cumpleaños, y eso quizás todos lo vivieron, le caímos mal a alguien o lo que sea, que inviten o que ya, pero sí puede decir, no te refieras así, o siéntate con ella, no la trates de piojenta o de no sé qué cosa, todas esas cosas sí, pues lo está evidenciando. Pero ese protocolo o esa visión de actuar y de prevenir, esa educación, ¿cómo se genera? Sí. A nivel universal, para todos, lo que hoy día tenemos son los programas de orientación, ¿no? Y los programas de orientación lo que buscan, en su mayoría, tienen que ver con desarrollar las habilidades socioemocionales. Una habilidad socioemocional es la autorregulación emocional, ¿no? Que yo sepa ponerle nombre a mis emociones, que sepa gestionar la emoción y que tenga una respuesta adecuada. Otra habilidad es la habilidad social, ¿no? De mantener amigos, de decir que no, ¿no? Entonces, a nivel universal, lo que nosotros podemos hacer es desarrollar programas de desarrollo socioemocional, que en Chile se ha mostrado bien efectivo. Además, podemos aplicar de manera consistente la normativa de la convivencia escolar, ¿no? O sea, porque si es que en esta sala nosotros al comienzo del año decimos, estas son las 10 reglas que vamos a cumplir, ¿no? Típico que hacen eso, ¿no? Pero en mayo ya nadie está supervisando que se cumplan esas reglas, el comportamiento pasa desapercibido, ¿no? El segundo nivel tiene que ver con mediación. El bullying implica un desbalance de poder, implica que yo siento que no tengo la herramienta para poder enfrentarme contigo, ¿no? Pero a veces tenemos conflictos, ¿no? Entonces en las escuelas tenemos espacios de mediación, espacios de fortalecimiento, resolución de conflictos, y el tercer nivel es cuando el acto ya ocurrió, donde hay una víctima y comienza el protocolo de actuación, ¿no? Que sería las denuncias y las derivaciones a salud. También es súper importante hoy día saber o reconocer tal vez que las escuelas son reflejos de la sociedad, ¿no? Y que por tanto actúan de manera interdependiente. Lo que pasa en la sociedad se reproduce en la escuela y nuestra idea o proyecto es que nosotros podamos cambiar la escuela para luego en el futuro cambiar la sociedad. Pero lo que hoy día tenemos es una escuela que reproduce prácticas de la sociedad. Entonces, usar la escuela como célula. Sí, ¿no? Eso es un poco la idea que nosotros tenemos, los que creemos que podemos transformar la sociedad transformando las relaciones en la escuela, ¿no? Que son los estudiantes que pueden educar a la familia también, ¿no? Entonces, es súper importante pensar allí que es necesario en la escuela comenzar a reflexionar sobre las prácticas que tenemos afuera. Porque acá, cuando hablamos de bullying, si bien en el último nivel, en el nivel en donde ya ocurrió el hecho, en donde esto fue sistemático, vamos a tener personas que están involucradas directamente, lo que no hemos dado cuenta es que la mejor manera de prevenir el bullying
es no actuar sobre las personas que están directamente involucradas, sino que actuar sobre las personas que están indirectamente involucradas. Eso quiere decir los testigos. Mira. ¿Y quiénes son los testigos en el bullying, no? Los compañeros, sí, los profesores, y por tanto las intervenciones preventivas en el bullying que han comenzado a mostrarse efectivas son aquellas que comienzan a sensibilizar a la microsociedad en donde ocurren los eventos, ¿no? Y es un poco lo mismo que está ocurriendo con violencia de género en el metro, por ejemplo, ¿no? Para prevenir la violencia de género en el metro, lo que estamos haciendo es sensibilizar a las personas que están en el metro, ¿no? Lo mismo ocurre... No ser cómplice de un delito. No ser cómplice, ¿no? Pasivo. Entonces es lo mismo en la escuela, ¿no? Lo que nosotros necesitamos hacer, además de hacer estos elementos que te digo, ¿no? Fortalecimiento de habilidades socioemocionales, incorporación de mecanismos efectivos de seguimiento y cumplimiento de las normas, incorporación de procesos de mediación, de conflicto, un adecuado trabajo en derivación, ¿no? Y activación de protocolo. Lo que necesitamos hacer es comenzar a sensibilizar a los y las compañeras que permiten esto, ¿no? Y lo permiten, y fíjate que lo permiten, la investigación muestra que lo permiten porque tienen miedo a que ellos sean las víctimas, ¿no? Entonces, lo que hace la estudiante en el Maule es precisamente una intervención muy potente. ¿A través de las redes sociales? Sí. TikTok, ¿no? Es precisamente invitar a los compañeros y a las personas a ser sensibles sobre este tema. Y eso precisamente es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Porque, de hecho, si es que yo estoy en el trabajo, vamos a llevar esto a nivel del trabajo también, ¿no? Yo estoy en el trabajo. No, ni siquiera suban la mano, nivel, por favor. Me hace con el gesto para la gente que está escuchando en la 94.5 de subir de nivel, ¿no? Subo nivel, no necesariamente. Y entonces estoy viendo que mi compañero no lo están invitando, lo están rechazando, le están diciendo cosas. Yo puedo actuar como cómplice al quedarme callado, o puedo actuar como un defensor diciendo algo, ¿no? Entonces, es súper importante que consideremos que cuando hablamos de bullying estamos hablando de un problema que es social, que es relacional, que no se trata de un problema de una persona, que esa persona es débil, que esa persona no tiene las herramientas, ¿no? O no se trata de personas que están dañando porque ellos están dañados, porque tienen, no sé, algún rasgo antisocial, sino más bien hay una dinámica, ¿no? Social que propicia ese tipo de acción. De hecho, es muy poco frecuente que el bullying ocurra de manera aislada entre dos personas, ¿no? O sea, el bullying necesita que otras personas... Es un espectáculo, porque es una demostración de poder, finalmente. Sí. Lamentablemente se nos pasó el tiempo volando acá en Frecuencia Pública, Rodrigo Rojas Andrade. Obviamente vamos a seguir conversando. Te agradezco la disponibilidad para venir una vez más acá a la radio, en nuestro estudio. Esto queda alojado también en YouTube. Pero me gustaría terminar dejando hecha la invitación para seguir ahondando este tema que ciertamente tiene mucho donde tomar, ¿no? Ir despejando estos hilos para esta madeja que está bien enredada. Le pedimos a nuestros invitados si nos puede recomendar, sea del tema en cuestión, idealmente, pero si no, algo que a ti te parezca que nos podría ayudar. Puede ser un libro, una película, un documental, una banda, qué sé yo, algo que porque el arte en general siempre nos ayuda a entrar de una forma distinta y nos sensibiliza, y desde ahí también podemos actuar y, por ejemplo, invitarnos a no ser cómplices pasivos en este caso de la violencia. Mira, hay un corto animado en YouTube que puedo enviártelo, no me acuerdo el nombre, pero te voy a contar de qué se trata. Se trata de un erizo. De un erizo que llega a una escuela, ¿no? Y entonces los demás animalitos no podían relacionarse con él porque eran erizos. ¿Me lo vais a spoilear? Sí. Y entonces algo pasa en ese colegio de animales, en donde el erizo se siente muy solo, muy rechazado, pero algo ocurre entre esos animales
que hace que... ¿Dónde lo buscamos? En YouTube. En YouTube. Sí. Yo pongo ahí corto erizo escuela. Y ya. está. Excelente. Eso. Esas son las palabras clave. Sí. Me gustó. Corto erizo escuela. Ya, excelente. También, si me dais un minuto, te quiero recomendar... Oye, vi una película muy increíble. Sí, también te quiero recomendar ¿Cuál era? un libro. Ya, es un libro, me encanta. Un libro de un cartero español. Él es cartero, ¿no? Él trabaja en correo, pero también es escritor, y uno de los libros que escribe se trata de bullying. Y el autor es Tony Alonso y se llama A través de la ventana. A través de la ventana. A través de la ventana, ¿no? Y entonces este libro de este escritor cartero, es muy interesante que sea cartero porque lo que hace es conversar con las personas que le entregan las cartas, y una de esas historias fue la que recogió para escribir este libro. Ya, muy buen dato, esto queda grabado, así que no hay cómo perderlo. Y yo voy a recomendar una película preciosa, una película china que está en la plataforma de Movie, que se llama Better Days o Mejores Días. Y habla sobre justamente no solo el bullying, sino también la complicidad entre las víctimas de pero no para generar violencia, pero sí hay una situación ahí difícil y que tiene que ver además justo en esa etapa donde las personas están luchando, y sobre todo en un sistema tan complejo y disciplinado como el chino, para entrar a la universidad. Better Days, te la recomiendo. Lo vamos a ver. ¿Ya? Bueno, muchas gracias entonces por habernos acompañado, y voy a pronunciar a la madre como corresponde. Rodrigo Rojas Andrade, doctor en psicología y magíster en psicología comunitaria, académico asociado de la Escuela de Psicología Nuestra Casa de Estudio e investigador principal del programa A Convivir se Aprende en la región del Maule. Vamos a seguir conversando de este tema, porque la frecuencia es pública. Que te vaya bien. Gracias. Chao. Chao.